Al 8, hermanos, ocupó nuestra atención 4 al 7, ¿verdad? El martes pasado, y analizábamos un dato interesante, el gusto que va a tener este escritor del libro Apocalipsis, el gusto por las series repetitivas. En este caso, estamos hablando de series o de grupos de 3. Ese es el número que descubrimos en el estudio pasado, refiriéndose definitivamente a la persona, a la naturaleza, a la esencia de Dios manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tengan en mente entonces, hermanos, esa estructura de triple, ¿verdad? Esa serie de 13, de números 3, una dentro de otra. Esa es la razón de por qué Juan altera un poquito el orden. Nosotros conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ustedes analizan en esta introducción, Juan menciona el Padre, el Espíritu Santo y al final el Hijo o al Hijo, porque de él va a hablar más extensos. Fíjense que del Padre y del Espíritu Santo se menciona en el versículo 4 únicamente el 4, pero a partir del 5 y hasta el 8, todo ello habla acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. La conclusión que compartimos el martes pasado fue entonces que este libro Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Esa es al correrse el velo, lo que está plasmado en primer plano, ahí lo que llama nuestra atención es la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvidemos, hermanos, ¿verdad? Lo he dicho ya en estos días anteriores que estamos estudiando Apocalipsis. El libro Apocalipsis no es un libro bestiocéntrico, como les dije, ¿verdad? No es la bestia el que ocupa el primer plano, es Cristo. Es un libro profundamente cristocéntrico. El personaje clave, su vida, su obra, su enseñanza y su regreso es el que está en primer plano. Es un libro que habla sobre el tema de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice acerca de Jesucristo, hermanos? Son preguntas importantes que deberíamos darle cuando hagamos lectura y estudio de la Biblia. Preguntémonos qué dice acerca de Dios, en este caso, qué dice acerca de Cristo, qué cosas nos dice, qué cosas nos recuerda. Y a Jesucristo lo menciona como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. La primera serie de 3. Primero, Jesucristo es el testigo fiel. Luego, el primogénito de los muertos. Y 3, el soberano de los reyes de la tierra. Hablaría, dijimos el martes pasado, de su muerte, testigo fiel, de su resurrección, el primogénito de los muertos, y de su exaltación, el soberano de los reyes de la tierra. Luego también hay una descripción de la obra redentora, de la obra salvadora de Cristo. Dice que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiero llamar la atención a un punto, hermanos. Aquí, bueno, no nos llevaríamos mucho más tiempo, ¿verdad? Reparando o prestando atención a detalles, pero vamos a ir también aprovechando, ¿verdad?, lo que se menciona. Vean ustedes la expresión nos amó. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Quiero llamar la atención al aspecto de lo que dice, nos amó. Si algo menciona importante Juan acerca de este personaje central en el libro, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nos amó. Habla del amor de Cristo. ¿Hasta qué punto nos amó Jesucristo, hermanos? ¿Podríamos contestar? ¿Hasta qué punto manifestó su amor? Bueno, dar su vida, hasta entregar su vida, hasta morir en la cruz. Pero vean ustedes que inmediatamente antes de esta declaración de que nos amó, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense bien, es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esta frase, hermanos? ¿Cómo la entienden ustedes? El soberano de los reyes de la tierra. ¿Así dice? ¿Qué significa? Es rey de reyes. Es rey de reyes. Fíjense, hermanos, por qué Juan escribe desde una perspectiva pastoral, ya habíamos mencionado. Escribe desde una perspectiva pastoral, pero es muy importante también la visión, gracias hermano, la visión que tiene Juan de lo que es la historia que nos ha tocado vivir, el momento histórico que nos corresponde vivir como iglesias, y la pertinencia o la relevancia que debe tener lo que está escribiendo. Soberano de los reyes de la tierra. En ese momento, hermanos, ¿cómo estaba el poder político? ¿Cómo estaba? Algo mencionado en la introducción. ¿Qué podríamos decir un poquito? ¿Cómo estaba el poder político, la situación política en el momento en que Juan escribe? Díganlo sin miedo porque sí lo saben. Tiempo de persecución. ¿Qué más? Juan estaba no necesariamente encarcelado, pero sí aislado, ¿verdad? Exiliado sería, castigado. Es muy importante cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Conocer el contexto histórico para que dé más luz, porque si no luego hacemos conclusiones que desde nuestro contexto histórico no tienen mucho sentido, ¿verdad? Tenemos que hacer bien el trabajo, ¿verdad? Es una época donde había un poder supremo que era el Imperio Romano. Los romanos se habían dedicado, como el sueño de muchos otros hombres anteriormente, se habían dedicado a construir un imperio con la idea de gobernar a todo el mundo. Esa es la clave de los imperios, ¿verdad? La idea de un imperio es que quiere gobernar todo el mundo conocido. Y los romanos desde hacía muchos años, tal vez aproximadamente 2 siglos, 200 años antes de Juan que está escribiendo este libro, los romanos se habían ido apoderando poco a poco del mundo con su famoso ejército. Para la época en que Juan escribe, el Imperio Romano ya se había consolidado, ¿verdad? Ya se había consolidado como una potencia imperialista. Ahora, Juan pertenece a ese tiempo. Pero está mencionando, fíjense bien que dice, que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Incluye eso al emperador romano? Vean entonces lo interesante que está mencionando Juan. Juan les está diciendo, el que manda no es Domiciano, que era el emperador en ese tiempo. El que manda no es Domiciano, ni cualquier otro emperador. El terrible Nerón, ¿verdad? Que hacía algunos 30 años, ¿verdad? Que había puesto pues, el imperio de cabeza. Dicen que estaba medio loco, ¿verdad? Nerón.
muy cruel, ¿verdad? Pero también con ciertas locuras. Pero dice Juan, ¿verdad?, que ni siquiera este Domiciano era el mandamás. Él está presentando a Jesús como el soberano, incluyendo a Domiciano, de todos los reyes de la tierra. Más tarde, ¿verdad?, se va a levantar el poder político del Imperio Romano y va a querer reunir a todos los reyes de la tierra para pelear contra Cristo. Pero ustedes saben que en esa batalla escogieron mal los reyes de la tierra, porque no van a ganar. El que va a salir victorioso, el que ha vencido en el capítulo 5 es Cristo. Entonces, es muy importante que diga que el que nos ama o nos amó es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, si el presidente de la República fuera una persona muy cercana a ustedes? Que ustedes fueran hermanos o hijos, o su hijo fuera el presidente de la República. ¿Cómo se sentirían? Bueno, privilegiados. En alguna situación que pudieran pasando, bueno, pensaríamos, nos va a ir bien, vamos a tener auxilio, ayuda, respaldo, reconocimiento. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? No ambicionen ustedes ser amigos, no ambicionen ser parientes del emperador. El que nos amó al punto de dar su vida es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, lo que Juan está diciendo desde este punto ya. Es cristología. Nos está enseñando desde dónde debemos vivir nuestra fe. Jesús murió, resucitó y ahora es el soberano de los reyes de la tierra. Y un dato importante, ese soberano nos amó. Ese soberano estará dispuesto no solo porque nos ama, sino porque puede hacerlo, a ayudarnos en toda situación. Entonces, esto es lo que quería llamar la atención, ¿verdad?, de un texto que ya superamos el día martes anterior. Hay una breve doxología, hermanos, en el verso 6, la primera doxología que aparece en el libro de Apocalipsis. Quiero decirles, hermanos, el libro de Apocalipsis también tiene una dimensión, ¿cómo le podemos llamar?, litúrgica. El libro de Apocalipsis es un libro altamente doxológico, es un libro de adoración, hermanos. Si comparáramos con alguno de los libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis se parece a ¿qué libro, hermanos? Al libro de Salmos. Ustedes saben que el libro de los Salmos nos gusta porque son las oraciones, los cantos del pueblo de Israel, y el tema principal del libro de los Salmos, que es el tema principal del libro de Apocalipsis, es Dios reina, Dios es rey. Todo el libro de los Salmos, si ustedes lo empiezan a leer con esa perspectiva, celebra el reino de Dios. Dios es rey, y porque Jehová reina, dicen los Salmos, el mundo no será conmovido. Hay muchos salmos, ¿no? El Salmo 147 que nos invita a cantarle, ¿verdad? Porque Dios es el rey de toda la tierra. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro también con esa dimensión litúrgica o doxológica. Ya vamos a tener oportunidad de entrar, hermanos, y yo quisiera que no perdiéramos esa dimensión, si se vale en el lenguaje, ¿verdad? No perdiéramos esa veta, ¿verdad?, de la riqueza de este libro, esa línea hermosa que es la doxológica. La primera alabanza, la primera doxología la tenemos aquí, y por cierto, una doxología muy breve. Dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La primera. Y conforme avanzan, las doxologías van a ir creciendo, hermano. El libro de Apocalipsis es hermoso por sus doxologías. Bueno, conforme avancemos van a ir apareciendo otras, pero van a ir creciendo. Es lo que se llama, ¿verdad?, increscendo, ¿verdad? Van a ir aumentando. Conforme avanza, van a ir aumentando en extensión las doxologías. Aquí tenemos la primera,
y está de una manera muy breve. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta última serie de 3, hermanos, ¿acuerdan que estamos dentro de una serie de 3 treces? La que se refiere a la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Espíritu Santo y el Dios Hijo. Bueno, y dentro de esta que corresponde a Jesucristo, el Dios Hijo, hay una serie de 3. Menciona quién es Jesús, el primogénito de los muertos. Es también antes el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Nos amó, nos lavó y nos hizo un reino de sacerdote. Y ahora va a hablar de lo que falta, de lo que es la parte que viene, de la escatología. Vamos a ir a esta última serie que no entramos el martes pasado. He aquí viene con las nubes. Bien, en esta última serie de 3, hermanos, en la primera se habló de Jesús, en la segunda se habló de su obra histórica, ¿sí? Y en esta última se habla de lo que hará todavía, de lo que nosotros nos referimos con el aspecto escatológico, lo que todavía falta, lo que viene al final. ¿Y qué es lo que viene al final? Lo primero que asienta Juan es el hecho. Jesús viene. Esta es teología, esto es cristología, hermano. Jesús regresa, eso dice nuestra fe, hermano. Jesús viene. Lo deja por sentado en la primera, el número 1. Viene, y viene en gloria, ¿verdad? Acuérdense ustedes que la expresión nubes es un concepto que normalmente habla de la presencia y de la gloria de Dios. Es un término glorioso. Ustedes saben que cuando se construye el tabernáculo de reunión, sucede lo mismo que cuando Salomón inauguró el templo. Una nube llena con su presencia tanto aquella tiendita como el templo hermoso, majestuoso de Salomón. Eso significa, ¿verdad? La nube normalmente representa la gloria de Dios. Cuando Jesús se transfigura de acuerdo al relato de los evangelios, también aparece la gloria y la nube. Cuando Jesús, después de resucitar, regresa al Padre, dice las Escrituras que asciende en una nube. Entonces, así vendrá también, ¿verdad? Glorioso es lo que está diciendo. El regreso de Jesús no será un regreso para seguir peleando, para seguir luchando, incluso para seguir sufriendo. Nada de eso, dice el autor, ¿verdad? Jesús viene con poder y con gloria. Entonces, la primera parte establece el hecho de su venida. Segundo, todo ojo le verá. Aquí está el carácter público, hermanos. ¿Cómo es que le va a ver todo ojo, hermano? Toda gente está diciendo, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. ¿Qué significa el lenguaje figurado? Todo ojo le verá. Es claro, ¿verdad? Todos, ¿sí? Todos. Es una forma de decir todas las personas, ¿verdad? Todos. La separación, el juicio realmente, ¿verdad? De ahí viene el juicio. Fíjense bien, lo primero que acepta es el hecho, viene. Segundo, el carácter público, todos lo van a ver. Es algo que va a afectar a todas las personas. Jesús advirtió, si les dicen, miren, ella apareció, no se dejen engañar, dice Jesús, de que nos quieren engañar a veces algunas personas, y ha habido en la historia y van a seguir existiendo ese tipo de personas que dicen que Jesús ya está allá por la Patagonia, ¿verdad? O está allá por Europa, o allá en el Himalaya, ¿verdad? Jesús dice, cuando Él regrese, todos lo van a percibir. ¿Cómo lo van a ver todo ojo, verdad? Yo escuché a una persona que decía, si la tierra es redonda, es que ¿cómo es que lo van a ver todos? Dice. No, Juan no se está preocupando por explicarnos los detalles, ¿verdad? Simplemente que debe ser una venida abierta, pública, y como ya lo había sentado en el primer punto, gloriosa.
Pero el punto último es lo que Juan nos ayuda a ver. Y los enemigos. Será un tiempo de alegría para sus fieles, para los que le esperan. Pero los enemigos, ellos, dice, se lamentarán. Eso es lo que a veces no hemos visto, hermano, ¿verdad? La parte final. Estamos demasiados concentrados a veces en lo presente y no tenemos capacidad para percibir el futuro. Juan nos dice, los enemigos, los que le rechazan, cuando venga harán lamentación por él. No le apostaron, como decimos, ¿verdad?, al ganador. Se fueron con los poderes de este mundo. De acuerdo al libro de Apocalipsis, la gente corre tras la bestia, se deja seducir por la bestia, se deja poner la marca en la frente y en la mano. Pero al final va a resultar que la bestia perdió y todos los que le siguieron tendrán ahora que vérsela con el soberano de los reyes de la tierra y harán lamentación por él, dice. Está entonces hablándonos precisamente del último capítulo, de lo que todavía va a suceder. ¿Alguna pregunta hacia aquí, hermanos? ¿Comentarios? ¿Estamos avanzando? El problema de Apocalipsis, hermano, es que nos va a abrir los ojos precisamente que el gran riesgo para la fe no es el ateísmo. Ya lo habíamos mencionado el martes pasado. El gran problema de Israel no fue que no creyeran en Jehová. El gran problema fue la idolatría. Decir, sí, Dios, pero también esto. Ese es el gran problema. Por eso Elías, cuando se levanta, dice, miren, si Jehová es Dios, Él es Dios. Si Baal es Dios, sirvan a los Baales, pero ya dejen de andar entre aquí y allá, dice. Y ese es un peligro hoy del cristianismo de hoy. Mucha gente dice, yo soy de Cristo, pero le entro también al poder, al dinero, a los conceptos mundanos, ¿verdad? Y tenemos mucha gente que se declara cristiana hoy, ¿verdad? Políticos que son capaces de declararse cristianos. Forman partidos. Ustedes saben que en América Latina hay partidos cristianos, hermanos, ¿sí se conocen? Demócrata cristiano. Y escuchaba yo, acabo de recibir un correo, ¿verdad?, en esta semana, precisamente del autor del libro de Apocalipsis que estamos estudiando, ¿verdad?, el hermano Juan Stam, comentarista, autor del comentario. Y él dice, los partidos cristianos en América Latina son una vergüenza, dice. Así dice él, son una vergüenza. Los políticos cristianos en América Latina son una vergüenza. Porque utilizan la religión, los adeptos, el cristianismo, para escalar. Y allá hacen lo mismo, ¿verdad?, los mismos arreglos. Entonces, ese es el problema que nos va a abrir los ojos a Apocalipsis. No, si creer en Dios es fácil. Pero cuando viene la seducción de ríndele culto al emperador una vez al año. Entonces, para evitar el martirio, preferían condescender, contemporizar. Y es lo que Juan no está de acuerdo. O eres de los que están con Jesús, o eres de los que están en contra de Jesús. ¿Sí, hermano? Ok, hermano Jorge. Ahí está el punto, hermanos, exactamente. Y aprovecho, ¿verdad?, ya que el hermano trae su comentario, ¿verdad?, y el hermano Antonio también. Hermanos, y no sé a quién le interese, ¿verdad?, pero el libro de Apocalipsis nos está dando una clase de lo que podríamos llamar hoy teología política. Si les interesa, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es un libro de teología política. O más concretamente, una teología del poder. Desde la perspectiva cristiana. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, esto lo acabo de predicar hace unos días, ¿verdad?, lo estaba yo aplicando a una boda, ¿verdad?, a una celebración, un matrimonio. Estamos hablando de cómo se aplica el poder en el matrimonio, ¿no? Y San Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeta a tu marido, ¿verdad? Pero el texto clave ahí es, sométanse los unos a los otros.
No dice sométase la mujer a su marido solamente. El marido también se somete a su mujer. Y hablamos ahí precisamente de lo que Apocalipsis nos va a enseñar, ¿verdad? La teología política, la teología del poder. Está en la última cena el Señor Jesucristo, hermanos, ¿se acuerdan? San Juan, capítulo 13. Exactamente quiero referirme al Evangelio según San Juan. Están todos sentados a la mesa y de repente dice que en un momento Jesús se levantó. ¿Qué se quitó? Díganlo fuerte, se quitó el manto. El manto era señal de autoridad. Autoridad. El manto es autoridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías va a ser arrebatado, no? Y Eliseo quiere quedar como el sucesor de Elías. Que le dice, ¿qué quieres? Quiero quedarme en tu lugar. Le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Lo que está pidiendo es, quiero ser tu heredero, tu primogénito, le está diciendo. Dice Elías, eso no lo puedo dar yo. Pero la escritura dice que cuando viene el carro de fuego y los aparta y se lleva a Elías, cayó el manto de Elías. ¿Y quién lo tomó? Eliseo. Bien, esa es la figura del manto. Jesús se quita el manto, pero se ata una toalla y comenzó a hacer un servicio humilde. Tan agresivo fue este punto que Pedro, ¿qué dijo? No, Señor, a mí tú no me lavas los pies. Les dice, vean ustedes qué enfático. No es que Pedro no quiere que le laven los pies. Pedro no está de acuerdo en que Jesús, el maestro, el Señor, tú a mí, dice, no tiene lógica eso. Yo le digo a los hermanos, tal vez Pedro decía, y nosotros apoyamos la candidatura, ¿verdad? Judas, él sí debió haber lavado los pies a todos, como castigo por su traición, ¿verdad? Pero que Jesús, tú, a mí, dice. Y cuando Jesús terminó de hacer ese servicio humilde, les dice a los demás, ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, lo soy. No dijo Jesús, no me llamen así, por favor. Él dijo, soy el Maestro y soy el Señor. Pero yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, para que ustedes también, unos a otros, hagan lo mismo. Ejemplo les he dado. ¿Cómo entiende Cristo el manejo del poder, hermanos? ¿Cuál sería nuestra visión del poder? El poder no es para servirse. El poder es para servir a los demás. Teología política, hermanos. Aquí vamos a encontrar. Por eso cuando dice que nos hizo un reino, nos hizo reyes y sacerdotes, está uniendo dos dimensiones, lo político y lo religioso. Y no se deben separar. Ahorita o eres político o eres religioso. Un buen religioso no es un buen político. Y un buen político no es un buen religioso. No puede, ¿verdad? Pero en la visión de Dios, las dos cosas van de la mano. ¿Por qué? Porque para empezar vamos a tener una teología del poder. El Apocalipsis, hermanos, si ustedes quieren ir explorando y como un tema de investigación, ¿verdad? Su tesis pueden en manejo del poder en el libro de Apocalipsis. Y aquí nos va a dar una enseñanza. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se maneja el poder? Y debemos meter un curso a todos los gobernantes, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del poder de acuerdo a Dios? Por eso pone, empezando, el soberano de los reyes del mundo, de la tierra. Está poniendo en su lugar quién es. Pero este que es el soberano de los reyes, vivió para servir. Hermana Melania. ¿Bien? Y ya no hablemos más porque podemos hablar de más. Pero es un libro, Apocalipsis, de teología política, ¿no? El manejo del poder. Y es importante que aprendamos a ver todo lo que nos está presentando ahí, ¿verdad? Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y debemos aprender de él. Llegamos al verso 8, esta declaración muy bonita, en labios, precisamente, o atribuido a este
a la última persona de la Trinidad mencionada aquí, que es Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Acuérdense que esta declaración se aplicó primero a Dios Padre, en el versículo 4. Ahora se aplica a Jesucristo. Y con esto Juan está certificando, ¿verdad? Jesús es Dios. Su manera de demostrar, ¿verdad?, que es Dios. Pero vamos a un poco a la declaración. Espero que podamos entender qué significa yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? Yo soy el alfa y la omega. Supongo que la gente que tiene un poquito más de tiempo asistiendo a la iglesia puede entender la frase, pero probablemente algunos no lo entiendan, ¿verdad? ¿Qué significará alfa y omega? Y decir yo soy el alfa y el omega. ¿Y de dónde viene eso? Exactamente, ¿verdad? Tiene que ver con una declaración muy famosa, muy antigua, ¿verdad? Que habla de totalidad, de englobar todo. Y recuerden ustedes que en el fondo de esto, fíjense bien cómo empieza, yo soy. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esto? El nombre de Dios, ¿verdad? Y les decía yo que el nombre con el que Dios se manifestó personalmente a Moisés y al pueblo de Israel fue con el nombre de Jehová. Yo soy, ¿verdad? Que el nombre, pero es un nombre que se ha traducido del hebreo como yo soy, ¿verdad? Significa el eterno, diríamos, la eternidad de Dios. Y de ahí viene, ¿verdad?, este concepto de alfa y omega. Y lo usamos nosotros en nuestro lenguaje, ¿verdad? Esto se sabe, pero de la A a la Z, decimos. Es una manera de incluir todo. Eso significa la expresión alfa y omega, ¿verdad? Pero los primeros que lo utilizaron fueron los hebreos. Entonces ellos no pueden decir de A a la Z ni de la alfa y la omega. Esto ya es para una mentalidad griega o helenizada, ¿cierto? Sí, diríamos que es una traducción porque todo el Nuevo Testamento se escribió ya en griego, ¿sí? Pero el pensamiento no es griego, es del pueblo judío, ¿sí? Diríamos el pensamiento es del Antiguo Testamento. Ustedes saben, ¿verdad? Creo que algunos lo han escuchado, que la Biblia hebrea hay una versión griega, muy antigua, ¿verdad? Cuando un grupo de 70 varones sabios traducen por orden de un gobernante egipcio, famoso Ptolomeo, ¿verdad? Traducen la versión, la Biblia hebrea, no toda la Biblia, no solo el Antiguo Testamento, traduce la Biblia hebrea al griego. Y esa versión es la que conocemos como la versión de los 70 o la Septuaginta, por ahí van a encontrar Septuaginta, la versión de los 70. Y sirve mucho esa Biblia porque hay que preguntarnos cómo tradujeron términos de la Biblia hebrea, cómo la tradujeron al griego. Ahora, aquí está la idea, ¿verdad? En hebreo, hermanos, la primera letra del alfabeto, diríamos así, si le podemos llamar, ¿verdad? La primera letra es Aleph. Sí. Esa sería la primera letra, el Aleph. Y la última letra, para empezar, ¿verdad?, nada más tiene 22, tiene menos. Y la última se llama Tau, o Taf, ¿verdad? Tau. Alfa y omega en griego. A, Z sería en nuestro español. Y Aleph y Tau sería en hebreo. A los judíos les gusta mucho, ¿verdad? Les gusta mucho trabajar con esto, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuál es la letra que está al centro del alfabeto hebreo? La letra central. La central en el alfabeto hebreo es lo que correspondería a nosotros como la M, ¿sí? Se llama mem, así, ¿verdad? En hebreo es mem. Esa es la letra que está en el medio. Entonces los judíos ven el principio, Aleph, al medio, mem, y al final,
Tau. Y curiosamente, ¿verdad? Los hebreos, esa palabra es una palabra, es una raíz más que todo. Las palabras hebreas trabajan desde raíz, ¿verdad? Esa raíz se lee Emet. Emet. Aleph, Mem, Tau. Principio, en medio y final. Sería alfa, pero que... ¿Cuál, perdón? Esa palabra hebrea, hermanos, que se compone con las tres letras, el principio, el de en medio y el final, tiene un significado, fíjense. Es la palabra emet, así. Es la palabra verdad. Y la raíz de la palabra verdad no solamente es lo que se apega a la realidad, como nuestro lenguaje, ¿verdad? Decir la verdad es lo que nos consta o lo que vimos o lo que es. Bueno, en el mundo hebreo, ¿verdad? La verdad es lo que permanece. Lo que permanece. De ahí viene la palabra firme, afirmar, pero también algo que es sólido, algo que permanece. Dios es fiel. Dios es fiel. Hay un salmo que cuando yo lo leía de niño, me lo aprendí de memoria, ¿verdad? El más breve. 117. Y dice al final, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Aleluya, amén, ¿verdad? La fidelidad de Dios. Pero yo conocí unas versiones que dicen, sobre todo el canto, y la verdad de Jehová. Y yo decía, bueno, no lo supieron o no pudieron hacerlo bien, pero ya después me di cuenta que es equivalente, ¿verdad? La fidelidad de Dios no es tanto otra cosa que Dios permanece siempre. Dios no va a cambiar, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es muy importante para el pueblo hebreo hablar de que Dios está al principio y al final. Dios globaliza todo, engloba todo. Él es alfa y omega, principio y fin. Y con eso aplicado a Jesucristo se está diciendo, tiene la misma esencia que Jehová, que el Eterno. Es Dios mismo, ¿verdad? Es su manera de decir, Juan, nos estamos refiriendo a Jesús como el Dios eterno, el alfa y la omega. Y eso está apelando, hermanos, al carácter de Dios, al nombre de Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora veamos el otro nombre, ¿verdad? El Todopoderoso. El primero ya lo explicamos cuando vimos el versículo 4, el Señor, el que es, que era y el que ha de venir. Nuevamente tiene que ver con el nombre de Dios, con la eternidad de Dios. Pero el final, el Todopoderoso, hermanos. ¿Por qué pone aquí el Todopoderoso? Ahora, aquí se está refiriendo, en la última parte se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Recuerden que les dije que era una serie de 3. Solo el versículo 4 se refería al Padre y al Espíritu Santo. Y del 5 hasta el 8 a Jesucristo. Pero lo mismo que aplicó para Dios Padre, está aplicando ahora para Jesucristo. Pero le agrega la expresión el Todopoderoso. Este nombre, hermanos, también es extraído del mundo hebreo. Porque normalmente, vamos a referirnos otra vez a lo que yo ya les había explicado, cuando se traduce la Biblia hebrea al griego, hay una expresión allá en el Antiguo Testamento que nosotros lo conocemos. Cuando Dios se manifestaba o cuando Dios se revelaba, también se dio a conocer como Yahvé o Jehová de los ejércitos. ¿Han oído? ¿Han oído esa expresión? Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Pero si ustedes van al hebreo, van a encontrar que en realidad ahí dice Yahvé Shebaot. Esa es la expresión, Yahvé Shebaot.
que se ha traducido al español como Jehová de los ejércitos. ¿Se han preguntado por qué se llamaba Jehová de los ejércitos, hermano? Pero ¿por qué Jehová? De hecho es un término militar, ¿eh? Es un término militar. Sí, definitivamente. Pero ¿qué significa Jehová de los ejércitos? Lo van a encontrar mucho en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes, como dice el hermano, que cuando Josué y Moisés, ¿verdad?, peleaba, siempre ganaba? Le tenían miedo porque Jehová de los ejércitos venía con él, con ellos. Peleaba las batallas. Ese nombre, Yahvé Shebaot, se tradujo del hebreo, se tradujo al griego con una palabra que encontraron en griego, que es la palabra pantocrátor. Vamos a ponerlo aquí, bro. Esta C, algunos lo he visto con K, ¿verdad? Pantocrátor, que así es en griego, ¿verdad? Pero si ya lo transcribo en español, ya le ponemos mejor la C, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Krateo es el verbo que significa poder en griego, krateo. Y el prefijo pan o panto significa todo. Entonces, el nombre es todopoderoso. Así se tradujo. Cuando se tradujo el nombre Yahvé Shebaot del hebreo, ¿verdad?, se tradujo al griego como pantocrátor. Es lo que está apareciendo aquí en el griego, el todopoderoso. Para una mentalidad hebrea se está refiriendo al mismísimo Jehová de los ejércitos, Yahvé Shebaot. Pero aquí está lo interesante, hermanos, de la escritura de Juan, ¿verdad? Este término existía, hermanos, en el mundo grecorromano y se lo ponían o se lo atribuían al emperador de Roma. Normalmente se dibujaba el globo terráqueo, la tierra, y por ahí van a encontrar esta figura. Si alguno quiere checar, ¿verdad?, a lo mejor si busca en la internet van a encontrar en imágenes, ¿verdad?, pongan la palabra esta, pantocrátor, ¿verdad?, y probablemente aparezca ahí, ¿verdad? Es un globo y encima hay una persona que está parada en el globo o sentado en un trono sobre el globo o teniendo al mundo en sus manos, su mano derecha. Esta era la manera como se representaba al emperador romano. Se hizo famoso, ¿verdad?, esta figura, esta imagen que representa al emperador teniendo en su mano a todo el mundo. Y a esa figura se le conoce con el nombre de Pantocrátor. Así es el nombre, Pantocrátor. Y con esto Juan está diciendo, el Todopoderoso no es el emperador. No ven, hermanos, que sea subversivo este evangelio, este escrito. El emperador le gustaba que lo llamaran el Pantocrátor. Era un título que se le daba al emperador en esos momentos. Y Juan dice que el Pantocrátor no es el emperador, es Jesús, a quien los cristianos seguimos. Este es un desafío abierto. Y esto nos dice, ¿verdad?, la naturaleza de este escritor, ¿verdad?, su carácter, su talante. Entonces, es muy importante cómo nos los está presentando Juan, precisamente, hermanos, por lo que va a decir en el libro. Toda esta primera parte nos presentó al personaje principal del libro. No empecemos a leer el Apocalipsis, hermanos, como una obra de imágenes de cómo va a acabar la tierra. No nos acerquemos al Apocalipsis, hermanos, por favor, como una idea de un cronograma acerca de los eventos que al final llevarán a la destrucción del mundo. Apocalipsis tiene este propósito. En primer lugar, es un libro que habla del personaje central de la fe cristiana, que es Jesús. Y lo habla como el crucificado, como el resucitado, pero como el soberano de los reyes de la tierra. El todopoderoso, el Pantocrátor, no es el emperador. ¿Quiénes son los poderosos hoy, hermanos? Si vamos a hacer una lectura contextual de este libro, ¿quiénes son los poderosos hoy? ¿Quiénes son?
los americanos, los Obama. Y si nos metemos a nuestro país, don Carlos Slim, don Chapo, Si dice un maestro de predicación, ¿verdad? Nos daba clase y decía, después me enteré que citando las palabras de otro escritor, ¿verdad? Después leí un libro y me di cuenta que estaba citando las palabras de este escritor, pero él dice, todo predicador cristiano debe tener en una mano la Biblia y la otra el periódico, dice, para que su mensaje sea pertinente, sea relevante. ¿Quiénes son los poderosos hoy, hermanos? ¿A quién hay que rendirle? ¿Ante quién se doblan hasta los presidentes de la República? Y hoy se está hablando de los poderes fácticos, ¿verdad? Cada vez se habla más. Y ahorita hay una guerra, ¿verdad? En este reacomodo de fuerzas. Ayer le dieron un golpe duro a doña Elbester Gordillo, ¿verdad? Han sucedido cosas en nuestro país, hermano. Se acaba de modificar la ley de amparo. ¿Quién gana ahí? El pueblo, hermanos. Ya los analistas están diciendo, nos están dando a tole con el dedo, dicen. A toles con el dedo. Algunos empiezan a percibir con esta modificación de la ley de amparo, se le está dando más poder al presidencialismo. Y la última palabra la va a tener el presidente, dice. Y por ahí se empiezan ahora que se está viendo, ¿verdad? Que se está reformando la educación. Dicen unos, qué bueno, ¿verdad? Que le quiten al sindicato de maestro tanto poder, ¿verdad? Que tenían. La pregunta es, ¿va a mejorar la educación en nuestro país? ¿O el poder nada más va a cambiar de manos? Se lo quieren quitar a quien lo tiene, pero no para dárselo al pueblo, no para servirle al pueblo, sino porque a otro. Por ahí está el análisis también, algunos dicen, esto va directito a la privatización de la educación. Y hay muchos inversionistas que están ya viendo el pastel grandote, ¿verdad? Y a veces parece que pelearse contra esos poderes no tiene caso. Y los cristianos decimos, hermano, mejor, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso no está de acuerdo Juan. Jamás van a escuchar a Juan decir, si no puedes con tu enemigo, únete. Juan va a decir, da testimonio hasta la muerte. A veces nosotros decimos que el cristiano no tiene por qué meterse en política, pero estamos quitándole la fuerza. Ven ustedes, somos un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y la palabra sacerdotes habla de lo espiritual, de lo religioso, pero la palabra reyes habla de lo político. Y no quiere decir que nos vayamos a buscar una diputación, ¿verdad? Pero sí a preocuparnos por lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Y qué opción tiene el cristianismo? ¿Cómo reaccionamos los cristianos a veces? Igual, ¿verdad? Mejor callarse porque te va peor, ¿verdad? Hay poderes. Y si llega un momento, tenemos que doblegarnos nosotros también. Me voy a poner la marca, porque el que no tenga la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha, no va a poder comprar ni vender. Y ese es el punto, hermano. Ese es el punto de Juan, ¿verdad? Precisamente ese es el propósito pastoral. Y vamos a verlo en los siguientes versículos. ¿Dónde está Juan, hermano? ¿Y por qué está allí? ¿Por qué está allá? No, allá no está por su gusto. Lo mandó el emperador, lo castigó, lo está exiliándole. Bueno, ya era un anciano, bueno, no lo vamos a matar, pero cállate. Y Juan no se va a callar, hermanos. Juan no se va a callar. Al contrario,
pareciera que está alentando, ¿verdad?, la resistencia. Esta es la manera. El libro de Apocalipsis, como dice el hermano Gilberto, es un libro radical que invita a la resistencia. No al acomodamiento, no al dejan que el mundo haga lo que quiera, total, tú sabes que un día Dios te va allá. Entonces hay que, mejor dediquémonos a lo nuestro, calladitos, calladito te ves más bonito, dices, calladito, deja que el mundo se acabe, tú quietecito en tu lugar, orando y sirviendo a Dios y olvídate del mundo. Juan dice, no. Vamos a encontrar denuncias, hermanos, en este libro, denuncias económicas, de abusos económicos que estaban haciendo en tiempo de Juan. Y está denunciando el Imperio Romano. Y les profetiza, les anuncia, va a caer, ¿verdad? Va a caer. Y ustedes van a leer, ha caído, dice. La gran ramera, la gran Babilonia. Juan está diciendo esto que parece que nunca va, que el poder lo tienen permanentemente. Va a caer un día, dice Juan. Va a caer. Y cuando invita a ser paciente, no invita a la pasividad, no confundamos esa palabra. Paciente no es pasividad. La persona paciente es la que lucha con tenacidad, una resistencia activa, ¿verdad? Esa es la palabra paciencia. Y de eso hablaremos el próximo estudio, ¿verdad? El próximo martes estaremos hablando, pero es muy importante, ¿verdad? Estos primeros versos nos están presentando ya al personaje principal. ¿Quién es, hermanos? Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es nuestra relación con Jesucristo? ¿Y cuál es la fe que nosotros tenemos en Él? Esto va a definir mucho de nosotros, hermano. Porque si Jesucristo nomás es alguien a que hay que cantarle, hay que aplaudirle, hay que admirarlo, no. Jesús, como yo lo predicaba el domingo, no quiere admiradores, fans. Jesús no quiere fanáticos, quiere seguidores, quiere imitadores. Reinaremos con Él, dice, ¿verdad? Pero también dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Porque a veces nosotros queremos nada más reinar con Él, pero aquí, si está en peligro mi vida, yo soy capaz de darle una ofrenda al César, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Y a veces ni es la vida la que está en peligro. Es unos cuantos pesos nada más, ¿verdad? Un bono más, ¿verdad? Hermano Gilberto. Y a veces, hermanos, es el resultado no nada más de una decisión, ¿verdad? A veces esas personas son víctimas al mismo tiempo, ¿verdad? Son víctimas de una sociedad que está descomponiéndose o en descomposición desde hace muchos años, ¿no? Entonces a veces queremos poner el dedo en el asunto superficial y hay problemas más de fondo, ¿no? Sí, se descuidan problemas de fondo grandes, ¿verdad? Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Pero tiene razón el hermano, ¿verdad? Tiene razón. Hay cosas que nos van a llamar la atención a mantenernos firmes, ¿no? La palabra convicción es muy bonita, hermano. Yo prefiero actuar en base a mis convicciones, aunque después descubra yo que estaba yo mal en mis convicciones. Prefiero. Y aunque, como decimos, me lleve la trampa, ¿verdad? Pero estoy actuando en base a mis convicciones. Si un día el Señor me demuestra, me sensibiliza, me aclara, yo no tengo ningún problema de decir lo que hice, lo hice como dice el apóstol Pablo. Lo hice porque pensé que era mi deber. Pero cuando me brilló la luz de Cristo, me di cuenta de mi ignorancia. Pero es preferible eso a que la gente me esté presionando. Y aunque yo no estoy muy seguro, por no quedar mal con ellos, me amolde, ¿verdad? Me acomode por librarme de un golpe, ¿verdad? Mejor acomódate, cállate. Yo pienso que a la larga es más duro el precio, ¿verdad? Es mucho más duro el precio. Tener que sufrir en el momento, a sufrir todo el tiempo, cuando un recuerdo. Yo lo sabía, yo pude haber actuado, pero tuve miedo, me callé. Y eso va a perseguir a las personas, ¿verdad?
hasta el final de su vida. Bien, allá estaremos analizando este libro tan interesante, hermanos. Voy a invitarles a ponernos de pie, vamos a orar y nos despedimos.